del Centro 919. Muy bien, aquí estamos en la 91.9 en Radio del Centro, 11:15 de la mañana, estamos en vivo, estamos en directo. Sí, después de pasar por diferentes ámbitos de nuestra realidad, de nuestra actualidad, vamos a hacer escala ahora, aquí en esta mañana del Centro, en la cultura, en la literatura y, por qué no, un poco más allá también, porque tenemos aquí a Mauricio Capielo, que nos ha venido a acompañar desde el Oeste Art, por supuesto, que es el coordinador de todas estas actividades, conjuntamente con Zulma Zubillaga y también con Claudio Portiglia, ¿sí? Hombre de Junín, en este caso visitante, que está aquí en la mañana del Centro con nosotros. Bueno, ante todo, buen día, muchas gracias por haber venido. Buen ¿sí? día, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, nos vienen a contar un poquito lo que ocurrió en el día de ayer, ¿no? Con Atenea, y ahora vamos a estar charlando con Zulma, con Claudio, para que nos expongan también que fueron justamente a presentar a este espacio de Pueyrredón 10. Mauricio, y la continuidad de lo que es el ciclo Atenea. Así es, sí. Este es el 9º encuentro que llevamos a cabo ayer en Pueyrredón 10, en el Centro Cultural en Punto de Encuentro. Este maravilloso lugar que nos abrió las puertas Irene Bardengo y Carlos Mendoza, quien es el director, y decidimos hacerlo en ese lugar los días domingos. Cambiamos el día que ya del año pasado lo realizábamos los días jueves, el primer jueves de cada mes. Se hizo en la biblioteca, antes se hizo en un café, y ahora decidimos hacerlo en el Centro Cultural y los días domingos, y en una hora un poquito más tarde, que se hacía en la biblioteca, y con la misma dinámica que veníamos realizando, con 2 invitados. Siempre tratamos de que sea un invitado de afuera y una invitado, escritor, escritora, poeta de Chivilcoy. En este caso no tuvimos artistas plásticos, ni fotógrafos, ni nada del arte, porque obviamente tenemos en este espacio ya la muestra que sigue permanente hasta el 9 de abril. Esta muestra que hace poquito, Mujeres 3, es de la serie Mujeres que venimos haciendo en conmemoración del mes de la mujer. Y bueno, en ella participan 37 artistas de las distintas disciplinas: plástica, fotografía, escultura, grabado y dibujo. Después cuando se baje esta muestra, hay una muestra programada ya del Centro Cultural, con artistas que integran las distintas disciplinas del lugar, ¿no? Que son los talleres de pintura y vitro. Después volvemos nosotros con una muestra, y también los ciclos de conciertos que ya tienen programado también el Centro Cultural para todo el año. Bien. Zulma, ¿qué has presentado en esta oportunidad, en este Atenea? Particularmente ayer estuvimos leyendo con Claudio poemas incluidos en diferentes poemarios. En mi caso leí algún poema incluido en uno de mis libros, titulado Viento de la Pena. Después estuve compartiendo algunos textos de otro libro, inédito en este caso, Gesta del Silencio, y de otro libro más también inédito, que ha de llamarse No seré mariposa. Se trató de recorrer a través de la poesía distintas instancias existenciales, vivenciales, miradas. Fuimos alternando con Claudio las lecturas. Primero en un tramo inicial leyó Claudio, luego yo, con una muy buena recepción por parte de la gente, que nos animó con aplausos, nos ha estimulado de una manera muy, muy, muy afectiva también, porque
lo lindo de estas reuniones, de estos encuentros, consiste en que no solo compartimos literatura, sino también amistad, cierta convivencia, porque después los encuentros se coronan en verdaderas charlas de café, en compartir una charla posterior y, ¿por qué no?, una cena, una pequeña cena. Es decir, que nos vamos relacionando a través de la literatura, pero también nos vamos amigando, ¿no? Y nos vamos conociendo cada vez más. Y la recepción del público es muy, muy, muy grata, porque ¿qué sentido tiene escribir si no podemos compartir, verdad? Lo que hacemos. Entonces, el hecho de que haya concurrencia, de que los oyentes sean tan respetuosos y que, bueno, que valoren nuestro trabajo, es más que un aliciente para nosotros. Claudio, ¿y qué ambiente se encontró aquí en la ciudad de Chivilcoy al presentar algunas obras del libro? Muy lindo, muy bueno. No me sorprendió, por supuesto, porque ya los conocía. Sé que tanto Mauricio como César Suárez son excelentes coordinadores. Sé lo que significa la gestión cultural porque lo estábamos charlando con Zulma mientras esperamos la hora para venir en la charlita, porque con Zulma nos estamos conociendo. A Mauricio ya lo conocía, pero a Zulma no. Y la gestión cultural es una cosa muy sacrificada, muy dura, que gratifica por una parte, como decía Zulma, por la gente que vos vas conociendo, por la expansión que se van haciendo de las obras, pero que también tiene su parte ingrata por un montón de cuestiones que tienen que ver con egos y con encuentros y con incumplimientos y con gente que se compromete y que después no está. En fin, no es fácil la gestión cultural. Por eso resalto muy particularmente esto que llevan adelante tanto Mauricio como César, que es maravilloso. Y respecto de Chivilcoy, bueno, yo a Chivilcoy, como les he estado comentando, lo conozco desde hace muchísimos años. Yo salí a la ruta a trabajar desde muy joven, así que acá venía una vez por mes. Me alojaron incluso en un hotel que resultó ser de un cliente que yo tuve alguna vez acá en Chivilcoy, al que volví a encontrar después de 40 y pico años de no verlo. Me encontré con un señor que ni sabía si vivía, si no vivía, y fue grato el encuentro. Así que bueno, estoy pasando unas jornadas muy lindas acá. Acá en Chivilcoy tenemos una movida cultural muy importante, ¿sí? Lo veo. ¿Sí? ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, en Junín? Hay ciclos, y posiblemente acá también los haya. Yo les venía comentando, mientras veníamos a la radio, que acabo de leer una novela de Hugo Alconada Mon que se llama La ciudad de las ranas, donde Chivilcoy tiene un protagonismo muy especial, y por ahí los chivilcoyanos no lo saben, porque la ciudad de las ranas es la ciudad de La Plata, así se la llamaban despectivamente cuando empezaron los prolegómenos de la fundación, ¿no? Y la gente que venía como inmigrante en esa época a trabajar, trabajo casi esclavo, a la ciudad de La Plata, algunos lo resistían, otros no, y los que no escapaban para Buenos Aires escapaban para Chivilcoy, que era la ciudad importante del interior de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de década del 80 del siglo XIX. Claro, sí. Así que por esas razones, porque la conozco de hace muchos tiempos, por lo que significa Chivilcoy para la cultura, cuando yo era chico cuando yo era chico hace unos años, se conocía todavía a Chivilcoy como la perla del oeste, así se la identificaba. Por gente que ha salido, por acá pasó Cortázar en algún tiempo dando clases. Sí. Por acá pasó, como veníamos charlando, Vicente Barbieri, que era de Alberti, pero que es un poeta magistral y que escribió acá para el diario La Razón. Así que hay muchos vínculos que me unen con Chivilcoy. ¿Viene por el lado de la poesía, su literatura?
Viene por el lado, viene por varios lados. Por varios lados. Pero fundamentalmente por la poesía, sí. A mí me gusta, por lo menos lo que más publico. Tengo una serie de ensayos publicados, que es la otra vertiente que me gusta. He ejercido el periodismo, me gusta mucho el periodismo. No tanto la narración, no me encuentro, creo que no tengo que contar, que sea importante por lo menos. Así que lo principal viene por el lado de la poesía, sí. Bueno, aquí abro la pregunta a ambos, a Zulma y a Claudio. ¿Cómo es escribir poesía? ¿Qué se siente, qué nace, qué surge para escribir una poesía? Porque me da que hay que tener un poco de... que no es por ahí como un cuento, como una novela, hay que tener otra sensibilidad. Me da esa sensación de afuera, no sé. Yo creo que escribir poesía se parte de la poesía quizás como un modo de vida, como un modo de vivir, como un modo de atravesar la existencia. Entonces, si la existencia está un poco atravesada por la palabra, por una cierta contemplación, no digo que sea una capacidad de contemplación, sino algo que por ahí vamos cultivando, o tal vez se trata de un don que nos es concedido misteriosamente, como tantos dones hay, ¿no? Hay gente que tiene capacidades para otras cuestiones, pongámosle un orfebre, un carpintero, un panadero. Son oficios valiosísimos, maravillosos. También la poesía requiere su destreza, su dedicación, cierta capacidad de introspección por ahí, de contemplación de la existencia, de las cosas simples, porque a veces el poeta es aquel que puede ver en lo simple la grandeza de lo pequeño, ¿no? Y bueno, es tal vez una conexión con lo interior que se proyecta en la palabra. Yo creo que a veces el poeta no es el que gestiona su obra, sino que es la misma palabra la que busca al poeta para decir algo que debe ser dicho. Eso es lo que humildemente me parece. Claudio, ¿y en lo particular? En buena parte coincido con Zulma. Yo tengo una escasísima capacidad de imaginación, por eso no cuento historias. Y escribo poesía porque estoy convencido de que cuando uno asume la vocación de la poesía como cualquier otra vocación, y en el ejemplo que dio Zulma de los banquitos y demás, estoy absolutamente de acuerdo. Se puede hacer poesía haciendo un buen banquito y ser un buen carpintero, haciendo un buen cuchillo y siendo un buen orfebre, haciendo una buena joya, en fin, hay muchas maneras de hacer poesía. Pero cuando uno asume la vocación de ser poeta con la palabra, poetas es las 24 horas del día. No se puede ser poeta de 11 a 3, claro. O decir, bueno, me pongo frente a la página en blanco. Voy a escribir a esta hora. Voy a escribir a esta hora o voy a escribir sobre esto. Es absolutamente imposible. Si te llama a las 2 de la mañana, tenés que dejar de dormir, encender la luz y escribir, aunque sea un borrador, pero escribir algo a las 2 de la mañana. Y si tenés que interrumpir, yo fui docente muchos años y en todas las escuelas que trabajé, que fueron varias, yo tenía avisado que si un día llegaba tarde porque si a mí en la ruta se me cruzaba alguna cosa que tenía que apuntar, yo paraba en la banquina y apuntaba la cosa. Y lo lamento, pero así funcionaba la cuestión, ¿no? Me parece perfecto. Sí, además, aquí lo que dice Zulma me parece interesante, ¿no? Fundamentalmente para aquellos que no estamos inmersos en el mundo de la literatura y nos parece que el poeta tiene que, construir desde lo más rebuscado, y desde lo simple puede surgir la poesía, o de hecho surge desde lo simple. Debe surgir desde lo simple. Sí, sí. Esa mirada que se detiene en la belleza, pero en la belleza simple, sin rebuscamientos, sin buscar demasiada artesanía verbal, porque eso tal vez ese es el defecto en el que se cae cuando se empieza a escribir poesía. Pero atravesados esos escollos, ya va quedando lo que tiene que quedar, es decir, una palabra esencial, una palabra despojada. Yo a veces comparo a la poesía con el mismo camino de la vida, que nos va quitando capacidades, que nos va despojando
hasta que al final quedamos hasta sin ropa, porque vamos hacia un despojo absoluto. Y bueno, que culmina precisamente, bueno, en la muerte, ¿no? Y a mí me parece que la poesía, al igual que nuestro camino, el del poeta, ¿no?, se va despojando del ropaje hasta que queda lo que tiene que quedar. Zulma, bueno, tiene ya trayectoria, ¿no? ¿Cuántos libros? Tres Tres. libros editados, más otro en impresión. Otro en impresión. Y otros 2 armados y, no sé, que han de ser editados seguramente en breve tiempo. ¿Por qué lo pregunto? Digo, por el hecho de qué fue pasando en todo este tiempo. Digo, en cuanto a la escritura, ¿se fue cambiando? ¿Se fueron buscando otras cosas? Digo, también por una cuestión de experiencia, de madurez. Por ahí Sí. ya se plantea la poesía desde otra perspectiva. Uno siempre se está preguntando desde qué lugar ha de escribir, ¿no? Empecé con mi primer libro, El tiempo que deslumbra, tratando de demostrarme tal vez a mí misma que podía llegar a tener un cierto manejo del instrumento. Entonces este libro surgió ¿cómo decir? Con una cierta exuberancia expresiva, con mucha abundancia de recursos, que creo que es un libro logrado, pero después logrado desde lo poético, ¿no? Sí. Pero después, pasado el tiempo, ya empecé a sentir internamente la necesidad de ir quebrando ciertas estructuras, ciertas perfecciones que uno creía que eran un verdadero logro, ¿no? Perfecciones entre comillas, nunca se alcanza la perfección. Entonces llegó otro libro que es más de ruptura con mi propia concepción de lo poético, que es Viento de la Pena. Un libro que tiene palabras, neologismos o palabras que yo misma no pude evitar inventar, pero no porque trataba de ser original, sino porque surgían como una necesidad expresiva. Ciertas formas barrocas de expresión que remiten a los poetas místicos, tal vez. Bueno, ese es el segundo tramo, digamos, de mi carrera, de mi camino expresivo. Y ya un tercer estadio, digamos, es el de Inmediaciones, que es un libro que incluye poemas más bien breves, totalmente, no digo lacónicos, pero muy, muy despojados de todo recurso, inclusive muy poco adjetivado. Y ya Res Extensa, que es un libro que está en vías de publicación, pertenece a un periodo de distanciamiento con lo literario, pero, ¿cómo decir? Yo había decidido dejar de escribir, porque me pareció que era una actividad un poco, no sé, que encubría cierta vanidad, me había acomplejado con eso. Pero, sin embargo, como en secreto, escribí Viento de la Res Extensa, que es un libro más bien de tono místico, entre amatorio, místico, de una mística un poco humana, digamos, que es el libro que está por salir ahora, que debe ser, qué sé yo, más de 10 años que lo escribí, así creo que hace más. Y ahora estos otros libros, No seré mariposa y Gesta del silencio, surgen como la respuesta a lo que la vida me va ofreciendo cada día, con sus interrogantes, es decir, sufro, digamos, una caída interior o me pasa algo que me deja un poco apenada. Entonces llega como una respuesta interior que viene a ser como un camino no solo de sanación, sino de belleza Claudio, de mi propia vida, ¿no? Claro. Claudio, y en lo particular, digo, ¿cuántos libros tiene editados? 15 o 16, de los cuales 12 o 13 son de poesía. Yo creo que la poesía necesita 2 o 3 condiciones básicas. Una es la palabra precisa, o sea, una palabra que sobre es un desperdicio, un derroche, y una palabra que falte, una muestra de incapacidad. La poesía no admite una palabra de más ni una palabra de menos.
Tiene que ser tan auténtica como fuera posible. Mi propósito central está enfocado a que quien me lea me escuche hablar. Yo tengo una manera de hablar como tenemos cada uno, y mi poesía debería ser leída en el tono en el que yo me expreso y en el que yo hablo. Y debe tener una musicalidad, se escriba a la antigua, por decirlo de una forma, con metros medidos, o se escriba como se escribe ahora, con el verso más libre. Pero ese verso libre no significa escribir cualquier cosa, prosificar la poesía. La poesía tiene que tener un ritmo. Ahora, ese ritmo uno lo debe ir estudiando antes. No se trata después de corregir y contar sílabas con los dedos o pies con los dedos, nada por el estilo, porque yo le decía a Zulma un poco en broma y un poco en serio que como escribir puede escribir cualquiera, ¿no? Y pagándose la edición también puede editar cualquiera. Terminamos rodeados, hay demasiada gente que escribe. Y yo le decía a Zulma, yo canto debajo de la ducha cuando me baño, pero no se me ocurriría grabar un disco. Entonces hay que ir haciendo todo un trabajo previo con la poesía, de mentalizar un ritmo, de jugar con los metros clásicos de la lengua castellana, de jugar con los pies que nos han legado griegos y latinos, troqueos, espondeos, yámbicos, ir jugando con esos pies, y después cuando uno va a componer, componer ya con una especie de prefiguración, cosa que la corrección sea la menor posible, porque cuando vos empezás a retocar demasiado el trabajo que tiraste, y empieza a dejar de ser auténtico el trabajo. Yo prefiero un trabajo con errores, pero auténtico, que un trabajo maquillado y que le falte alma. Bien, creo que lo he dicho todo. ¿Sí? Has sintetizado por lo menos lo que es la poesía para Claudio. Bueno, tienen seguramente más proyectos, ¿no? Sí, porque sí. Además de proyectos, también van quedando algunos poemas en el camino, que estimo no están editados, pero sí que por ahí en ese momento no se editaron, pero después se pueden retomar, ¿o no? Porque digo, para el libro es una cantidad determinada, ¿sí? Pero después por ahí se puede retomar algún poema que no fue editado en su momento, ¿se presenta, Sí, no claro, se presenta? Sí. Sí, se pueden rescatar poemas, inclusive se puede armar un poemario buscando temáticas. Por ejemplo, yo tengo como me aqueja cierta obsesión por la poesía sobre la poesía, es decir, poetizo sobre la poesía. Y es tanta por ahí la abundancia de poemas que aluden a la poesía que los dejo un poco de lado, ¿no? Digo, otra vez este tema. Y van quedando como amontonados. Tal vez un día haga un acopio de todos esos poemas que son poesías, como un arte poética, digamos, y pueda llegar a ordenarlos como bajo la forma de libro, ¿no? Exacto. Mauricio, antes de despedirnos, quiero que nos recuerdes, o sea, Atenea ahora va a funcionar todos los domingos. Los días domingos. Puede lo único quizás variar en la hora, ¿no? Sí. Quizás lo hagamos un ratito antes. Ayer se hizo 18:30 para comenzar a las 19. Más al invierno. Claro, ya estamos en abril ahora. Pero bueno, se continuará en el Centro Cultural, punto de encuentro, por Redón 10. Y este año también vamos en el mes de junio, creo, se cumple un año de haber creado con César este ciclo Atenea, donde nos da el privilegio, como en este caso, de tener a Zulma y a Claudio. Y la verdad que para nosotros es un honor que después siempre... la premisa del Oeste Art, lo reitero siempre, es que es este vínculo que se crea después de que viene Claudio, conoce a Zulma, se entabla una amistad con otros escritores, este intercambio que nosotros, por conocer a Claudio,
lo invitamos a Chivilcoy y en el caso de él, como vino María Marta Donet a presentar su libro hace poquito, cuando se hizo también la muestra. Estas posibilidades que nosotros tenemos de conocer escritores o artistas en distintas disciplinas fuera de Chivilcoy y invitarlos a que nos acompañen, sean conocidos y que eso perdure, ¿no? Más allá en sí del encuentro. Así que es gratificante, la verdad, lo que decía recién Claudio, más allá de algunas cositas que pasan siempre, lo gratificante es, desde hace 8 años, ahora vamos a cumplir 8 años con esta gestión cultural que llevamos a cargo con César y que nos da una felicidad cada vez que proponemos distintas actividades. La respuesta, como ayer, que siendo un día domingo, esté la sala completa. Hablábamos fuera de micrófono, cuando hace calor, sabemos que podemos contar en días de semana, la convocatoria para cuando hacemos muestras, todos estos proyectos que hay para el transcurso del año, muestras individuales, colectivas y demás. Así que la verdad que para nosotros es un enorme placer realizar esta tarea. Mauricio, Zulma, Claudio, bueno, quiero agradecerles por haber venido. Trajeron ellos para leer. Sí, por supuesto. Y quisiera, justamente, sí, obviamente quisiera cerrar, sí, con un poema de ambos. Sí, una pequeña... Zulma va a dar un taller en la Biblioteca Popular Antonio Novaro. Bien. Ahora en unos días. Así que bueno, ya va a dar la información. ¿Qué día, Zulma? Comenzaremos el miércoles 12 de abril de 18 a 20 horas en la Biblioteca Popular, un taller libre y gratuito para quienes deseen inscribirse o tener informes. Pueden llamar a la biblioteca al 422078. Bueno, trataremos de acercarnos a la poesía de una manera creativa. Bueno. Sí, estará coordinado por ella. Sí, por Zulma, bien. Sí, y la verdad que es una propuesta valiosa que, bueno, viniendo de Zulma, que es para nosotros muy importante su decir en la poesía. Valoramos esta posibilidad que ella brinda a quien esté interesado en acompañarlo, por supuesto. Bueno, esperemos que sean muchas personas interesadas en acompañar. Se trata no solo en mi caso yo creo que no voy a presidir un grupo para enseñar nada, sino que vamos a tratar de compartir experiencias y de explorar distintos aspectos de la poesía. Bueno, quiero cerrar, si nos quieren regalar un poema, y también, por supuesto, a todos los espectadores, a quienes nos están escuchando, ¿sí? Vamos a cerrar con un poema, por supuesto, como debe ser, ¿sí? Este segmento aquí en la mañana del centro. Ahora es donde se ve la verdad. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Recién fue todo verso, ahora debería ser poesía. Claro. Zulma va a leer de este libro que lo presentamos hace unos años, acá cuando estuvo Cristálida. Sí. Nosotros del Oeste organizó esta presentación junto con Secretaría de Cultura. ¿Cómo se llama el libro? Inmediaciones. Este libro se llama Inmediaciones. Un hermoso libro. Fue editado por Editorial Municipal de Chivilcoy. Bien. Bueno, leeré un poema breve. Inventario. De todo lo perdido y ganado en la batalla, quedan unas pocas prendas ajadas en el viento, algunas floraciones del poema, 2 o 3 sueños vencidos, el silencio. Muchas gracias, Zulma, por haber venido también. ¿Sí? Gracias. Claudio, ¿nos regala una poesía? Yo voy a ser un poco menos breve porque César ayer me pidió que leyera un poema que leí anoche, que habla de mi ciudad, que está en este libro, se llama Café Homero. Café Homero.
y habla de Junín, así que les pido permiso porque no Adelante. siempre es grato leer de la ciudad de uno en una ciudad a la que lo han invitado. Por favor. Para César Suárez, que me hizo el pedido. La vida en Junín sabe a naranjas las mañanas de julio, a salitre que llega del arroyo o a pan recién horneado en las esquinas. Sabe a tilo las tardes de noviembre por las plazas del centro. Sabe a música en todos los rincones, y a sellos, y a café, y a artesanías, y al perfume que exhalan las mujeres más hermosas que he visto. Junín, que en una edad fuera epicentro de fervor ferroviario y mantiene orgulloso testimonio de aquella antigua estirpe, sabe a tinta y a hornos de ladrillos, y a sudor compartido en los suburbios de nutridas barriadas, y a polvillo de harina, y a empedrado, y a gol, y a pejerrey. Este país tan ancho y tan extenso que he conocido todo, tiene muchas ciudades que cautivan y tientan al viajero, maravillas que atraen portentosas, y pueblos que seducen y conquistan, retienen y alimentan. Pero después de un largo recorrido, yo me quedo en Junín, en estas veredas que me vieron jugar a la pelota, padecer con el asma y con la escuela, caminar con mis libros, resistir con mis hijos la andanada de injustas privaciones, habitar varias casas diferentes y dejar un latido en cada una parecido al amor. Junín es algo más que este trazado de calles al oeste. Es trocha y es fuente y es molino, y no hay nada que quiera parecérsele a esta patria de uno. Muchas gracias, Claudio. No, Bien. gracias a vos. Gracias. Gracias, a Gracias, ustedes. Mauricio. No, por favor, Seguimos en la gracias a mañana del ustedes. centro. Hacemos una tanda y regresamos. Espacio de publicidad. B&B, Natalia.